Buenos días, pues muchas gracias. Y, por supuesto, quedo muy agradecida a la organización por la invitación y, sobre todo, por haber hecho un hueco al mundo fenicio, que no siempre lo tiene en muchos sitios, y por estar siempre a caballo entre la protohistoria y la historia antigua. Parece que nos hemos puesto de acuerdo, el sector colonizadores, con Xavier Aquilue, porque bueno, hay muchas de las cosas que yo pensaba que iban a ser muy novedosas, que bueno, se han mencionado y yo voy a incidir un poco sobre ellas. Fundamentalmente, ¿cuál? Pues el mar, el protagonismo del mar, el mar como paisaje. ¿Qué son los paisajes fenicios? Pues yo, bueno, voy a tratar de... O lo que traigo aquí son algunas reflexiones, algunas son incluso interrogantes, algunas son gritos desesperados ante destrucciones, cosas que vamos a ver, ¿no? Sobre todo la vulnerabilidad de este patrimonio. Pero bueno, son reflexiones que hay que hacer, que es verdad que en el ámbito fenicio, como es tan complejo, ahora voy a hacer una pequeña introducción, pues se ha hecho menos quizá que desde otros ámbitos, porque es más difícil de abarcar. Pero bueno, sí que hay algunas iniciativas, sobre todo en el ámbito local, que nos dan esperanza y bueno, va a ir un poco por ahí la presentación. Lógicamente, sin investigación no hay nada, porque ¿cómo son los paisajes si no investigamos y no nos preguntamos? No vamos a entender su gran complejidad. En el caso de la investigación en mundo fenicio púnico, muy ampliamente hablando, pues bueno, no es una tradición tan prolongada como en otras disciplinas, pero que tiene ya una larga, sí podemos decir que una larga tradición, consolidada sobre hombros de gigantes. Yo aquí voy a traer algunas reflexiones, pero lógicamente no puedo mencionar a todo el grueso de la investigación que ha trabajado sobre ello. Sí hacer una breve mención a dos personas fallecidas recientemente, sobre todo la profesora María Eugenia Obed y también Antonio García Menárguez, que desde dos ámbitos han defendido el patrimonio fenicio. La profesora María Eugenia Obed en el ámbito mediterráneo, digamos, internacional, universal, podríamos decir, y desde la academia, y Antonio García Menárguez desde un ayuntamiento en Guardamar del Segura, en Alicante, parando incluso a veces grúas que estaban destruyendo un yacimiento fenicio. Por lo tanto, sin ellos no podríamos hablar de nada de esto. ¿Quiénes son los fenicios? Pues una caracterización difícil que no voy a hacer, pero digamos que son un conglomerado de pueblos que reciben diferentes nombres. Fenicios, sobre todo, es como los conocen los griegos, como en la tradición historiográfica nos referimos a ellos para la primera edad del hierro, para la segunda edad del hierro los mencionamos más como púnicos, pero que son un conglomerado de pueblos. Su origen, por supuesto, está en el Próximo Oriente, pero están por todo el Mediterráneo. Y, sobre todo, concentran esta expansión colonial en Occidente que tanto va a influir a la protohistoria de la península ibérica. Por lo tanto, son navegantes. Como hemos visto con los foceos, eran celebrados navegantes ya por las fuentes, incluso los griegos lo reconocen, a pesar de haber sido muchas de las veces pueblos rivales. Y bueno, sobre eso no es evidente, ¿no? Es que sus cualidades para navegar, se les atribuye las primeras navegaciones de altura, es decir, la orientación astronómica, la navegación por la noche, alejándose de las costas, todas estas cuestiones sobre las que se sabe bastante. Claro, tuvieron un papel muy importante en relacionar, en establecer redes que pusieron en contacto todo el Mediterráneo. Y eso ya no es una cuestión solo de hablar de fenicios. Si hasta ahora ya era complejo solo fenicios, porque es un conglomerado en el que entran muy diferentes sociedades y el contacto con las sociedades locales. En el momento en el que se ponen en contacto tan diferentes o zonas tan alejadas del Mediterráneo, pues, lógicamente hay viaje y movimiento de personas, de ideas y multiplicación de muchas de estas cuestiones, desde tecnologías, objetos que viajan. Los fenicios pueden traer prototipos, pero luego aquí algunos se adoptan, se readaptan y, bueno, en fin, todas estas cuestiones que la arqueología o que los fenicios han aportado a la arqueología, el poder reflexionar sobre cuestiones de
Bueno, la complejidad de los fenómenos coloniales, ¿no? Y sobre todo pues, desde la perspectiva hoy en día poscolonial, diríamos. Sé que el director del Arqua, Rafael Sabio, hablará de estos temas, pero claro, el patrimonio subacuático, el mundo fenicio, también tiene esa parte que hasta ahora no hemos visto, que es patrimonio debajo del agua, doblemente vulnerable, doblemente invisible. Tenemos poca información, pero cuando la tenemos es fascinante. En el caso de los pecios fenicios hay pocos localizados en el Mediterráneo, pero tenemos 3 ejemplares en la península ibérica y además los 3 en la región de Murcia. Claro, eso nos ha generado, en la academia y la investigación lógicamente menos, pero quizá, y aquí traigo la imagen es de un libro de secundaria, pues ese estereotipo en la cultura popular del fenicio como un navegante que está en el puerto esperando ahí, acumulando oro, se ve en la imagen, esperando que lleguen los barcos. Claro, ese estereotipo de un fenicio, lo hablamos, bueno, ha hecho mención antes el profesor Lull con el tema de las identidades, del nosotros, lo peligroso que es. Con el caso del mundo fenicio, pues el fenicio va a ser siempre el extranjero, el colonizador. Un estereotipo puede ser el colonizador que viene a iluminar con la luz de su cultura a los pobres indígenas, ese es un estereotipo. Otro estereotipo es el extranjero, que aunque vengan, se asienten y lleven ya 4 siglos, siempre van a ser los fenicios de Cádiz, ¿no? Siempre van a ser los de fuera. Ese estereotipo también, claro, ha, digamos, dejado en la sombra algunos aspectos como que la sociedad fenicia es una sociedad compleja en la que no todo el mundo navega, no todo el mundo es comerciante. Por supuesto, el papel de la mujer es uno de los ámbitos, el ámbito fenicio, en el que más atraso hay en trabajo sobre perspectiva de género, porque, claro, el estereotipo del navegante no nos entra a la cabeza que en esos barcos o que esos comerciantes haya mujeres. Pero igualmente se ha silenciado también la presencia de poblaciones de origen local que habría en esas colonias, digamos. Por lo tanto, hay que ir un poco más allá del estereotipo, hay que sacar a los fenicios de las colonizaciones, de esa imagen fija del siglo IX, o cuando la queremos situar, de llegada de los fenicios, sino que los fenicios se quedan, ¿no? Se mezclan en mayor o menor medida, según las zonas en las que estén, con una población que en algunos sitios era casi inexistente, en otros sitios ejercen atracción sobre poblaciones que hay al interior para que vayan a vivir a la costa, se ha mencionado antes también, y por lo tanto son, con todo derecho, un pueblo peninsular más de la Edad del Hierro, aunque a veces en algunos mapas o en algunas consideraciones, o por ejemplo en los libros de historia secundaria, apenas aparezcan como tales. Mencionaba antes la cuestión o el protagonismo del mar. El patrimonio fenicio nos permite reflexionar, también el griego, sobre lo que se conoce como paisajes culturales marítimos. Es decir, el tener en cuenta que las sociedades que viven en la costa no pueden entenderse sin el mar, eso es obvio, pero que también la percepción, el cómo ellos entienden el mar, en el caso además del mundo fenicio, que es un pueblo con escritura, cómo lo codifican, cómo le ponen nombre a los sitios geográficos, cómo elaboran una cartografía, sin ninguna duda, que se nos ha perdido, pero que existía, como hitos geográficos que van a ser fundamentales para la navegación, zonas que habrá que evitar en la navegación, zonas a las que hay que ir porque es zona de aguada, un sitio en el que poder aprovisionarse de agua dulce, zonas que son buenas para el fondeo, todas esas cuestiones son fundamentales. En este caso, por ejemplo, tenemos una imagen del Estrecho de Gibraltar, donde tenemos grandes hitos como puede ser el Peñón de Gibraltar, donde hay una cueva santuario fenicia. Los fenicios iban y depositaban ofrendas para agradecer o para pedir una navegación sana y salva. Y la isla de Tarifa, que luego la volveremos a ver, donde en este caso lo que tenemos es una necrópolis absolutamente rodeada por mar y que está, digamos que casi suspendida en medio del Estrecho de Gibraltar. No tiene otro sentido que el del vínculo con el mar.
También, por supuesto, algunos son hitos, además, que han sido hitos para la navegación previa a la navegación a motor, siempre, y, por lo tanto, fundamentales incluso en batallas. Aquí tenemos, por ejemplo, el tristemente conocido para nosotros, felizmente para los británicos, Cabo de Gibraltar. Ya en época antigua, el promontorio de Juno, que se atribuye seguramente a una advocación previa a la Tanit o la Astarte de los de fenicios y púnicos. Por lo tanto, lo que tenemos son paisajes que están a caballo entre tierra y mar. ¿Dónde se asientan? O como diríamos desde el punto de vista de la arqueología, patrón de asentamiento. Pues zonas que tengan buenas condiciones portuarias, pero también un buen acceso al interior. La importancia de los valles, de esos estuarios, para comunicar con las poblaciones del interior, lógicamente. Y, desde luego, la importancia de los recursos. Por tanto, algunos de los lugares en los que se asentaron o los que se ubicaron estos asentamientos coloniales, digamos, están en relación con las características náuticas de la península ibérica y, por lo tanto, algunos han perdurado hasta hoy. Es decir, aquellos lugares que los fenicios consideraron que eran buenos puertos, pues lo siguen siendo hoy. Reflexiones de estos paisajes, pues lo hemos visto, son paisajes muy cambiantes. Por supuesto, los paisajes de interior también evolucionan, pero la geomorfología costera tiene unas particularidades, fundamentalmente el contacto con el mar, que hace que la línea de costa se modifique de una forma muy rápida, digamos, ¿no? Incluso estamos viendo la previsión que tenemos para las próximas décadas, en concreto en el litoral mediterráneo. ¿Cuáles son algunos de estos cambios? Pues, por ejemplo, las islas que formaban el archipiélago de Cádiz, cómo poco a poco se van uniendo, cómo diferentes estuarios, en el caso de la Bahía de Cádiz, el del Guadalete, por supuesto el del Guadalquivir, el del Guadarranque o Palmones, por ejemplo, en la Bahía de Algeciras, se van colmatando. Es decir, zonas que eran grandes estuarios y, por lo tanto, eran navegables, tierras que eran navegables hasta zonas más interiores, se van colmatando de sedimento. También el río Segura, en la desembocadura en la provincia de Alicante. Igualmente, conformaba un gran estuario que se ha ido colmatando. Perdón. Desde el punto de vista de las estrategias económicas y de la economía ligada a estos espacios, claro, pues hay también una pequeña novedad, y es la parte pesquera, el aprovechamiento de los recursos marinos, y de forma muy marcada, aunque se ha puesto menos de relieve, la de los entornos semiacuáticos, que también hemos visto antes en el caso de Ampurias. Las zonas de marisma, en la que también se puede pescar, se pueden explotar otro tipo de recursos, como el tema de los juncos, que también se ha mencionado. Y, por supuesto, importantísimo, la sal. La mayoría de yacimientos fenicios están en zonas en las que ha habido explotación salinera de forma tradicional o en las que era potencial esa explotación salinera. Y de ahí que, precisamente, la salazón de pescado, en este caso las piletas son de Valo Claudia, son de época romana, pero sí que es verdad que ya existe una salazón de pescado o que es una herencia en el estrecho de Gibraltar de época fenicia. Y también, se ha mencionado antes el caso del corcho, yo tenía algunas imágenes, las he quitado, porque precisamente en el estrecho de Gibraltar lo que tenemos es el Parque de los Alcornocales, también como en el caso de Girona, y todo el uso, toda esa industria, digamos, naval, marítima, pesquera, que requiere de ese tipo de recursos, que no nos dejan huella en el registro material generalmente. Por ejemplo, pues aquí un capacho de esparto. El esparto se ha desintegrado, pero bueno, por lo menos tenemos el asa, esta es del Arcua, de procedencia subacuática de Mazarrón, y en algunos casos sí que incluso se ha conservado el esparto, ¿no? Como en la Illeta dels Bañets, por ejemplo. En el debate de la protohistoria peninsular ha habido un elemento central, que es: ¿estos asentamientos coloniales, por llamarlos de alguna manera, son urbanos, son paisajes urbanos? Bueno, pues es un debate que ha sido fundamental y se sigue debatiendo sobre ello. Desde luego tienen rasgos urbanos indudables, ¿no? Y siempre se menciona el tema de la muralla, la planta cuadrada, las calles, plazas. Bueno, digamos, un urbanismo planificado. Sin embargo,
para hablar realmente de un paisaje urbano tenemos que tener un territorio dependiente. ¿Eso existe en las colonias fenicias? Pues para algunos autores o quizá en algunos casos no parece que haya ese territorio dependiente y que lo que tengamos es una especie de urbanismo colonial, digamos, que se ha querido llamar, o marítimo, en el que tenemos asentamientos que parece que están aislados de su entorno. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso del foso, descubierto hace solo unos años, del yacimiento del Cabezón Pequeño del Estaño en Guardamar, en Alicante, un inmenso foso en un entorno en el que lo que hemos prospectado más de 400 hectáreas en la desembocadura Segura, no hemos encontrado nada, ningún poblado del que haya que defenderse. Parece que están aislados, que están, pues, digamos, asomados al mar. Todo lo que hemos prospectado, solo hemos encontrado un fragmento de ánfora fenicia y, por lo tanto, no hemos encontrado evidencias de que se esté explotando todo ese territorio, de que haya asentamientos, digamos, rurales, que se esté cultivando, que se esté explotando ese terreno. Por lo tanto, a favor de que sí que hay zonas que pueden estar aisladas o más o menos aisladas. Sin embargo, siempre ha estado la hipótesis, ¿no?, desde los trabajos de Wagner y Alvar, de que hubiera un territorio agrícola, de que estas colonias sí que tuvieran su territorio productivo. Y hay cada vez más evidencias que apuntan a ello, o por lo menos en algunos sitios. En el caso de Huelva, ¿no?, con la introducción de nuevas especies, de viñedos muy antiguos, y también la existencia en el entorno de algunos poblados fenicios de pequeños poblados agrícolas que están explotando el entorno. Por lo tanto, sí podemos apuntar que existe un territorio productivo. En todo caso, como pasa siempre en la arqueología y con los fenicios más todavía, cada bahía es un mundo y cada caso es un mundo. En el caso del Segura hemos visto que está bastante aislado, en esa cronología, en ese momento, ese asentamiento, aislado de su entorno. Parece que no vive agrícolamente, digamos, de su entorno, pero sin embargo en otros casos sí que lo estamos viendo, ¿no?, como Cádiz o Huelva. Y luego, desde luego, pues todo ello desemboca, por supuesto, en la segunda edad del Hierro, en la segunda mitad del milenio, en el que ya tenemos una eclosión, más allá de la famosa crisis del siglo VI, transformación, hay como una nuclearización de la población, digamos, con unas características urbanas más sólidas en lugares como Cádiz o Málaga, que son verdaderas poleis, ¿no?, como nos lo mencionan las fuentes, en paralelo a la eclosión urbana en el resto de la península ibérica y fundamentalmente en un ámbito que no podemos separar, que es el ámbito ibérico. El ámbito ibérico y el ámbito, digamos, púnico costero van de la mano. En cuanto al patrimonio, los yacimientos fenicios no todos están bien conservados. Muchos de ellos están en el propio Cádiz, en suelo urbano o urbano. Es difícil hasta visitarlos. Y pues el paisaje es más complicado todavía. Pero bueno, creemos que es una oportunidad, precisamente en sitios que a veces están muy faltos de patrimonio, como es, lo hemos visto antes, ya se ha mencionado varias veces, ¿no?, el tema del turismo y sobre todo el turismo masivo. La costa mediterránea, yo hablo sobre todo de la costa andaluza y la costa del sureste, pues hay una densidad de población fuerte en la costa respecto a un interior con menor población, pero sin embargo en la costa hay un déficit de patrimonio muchas veces y de espacios naturales, no digamos, me refiero a en la zona litoral, cerca del litoral. Y los pocos espacios que hay, que eran los humedales, o los hemos borrado y hemos construido encima, o estamos en ello o no están puestos en valor. No hay una concienciación de que esos son los paisajes de esas zonas, ¿no? Y, por lo tanto, el panorama es un poco negro, aunque yo voy a hablar de eso, de oportunidades. Oportunidad, por ejemplo, de concienciar sobre la vulnerabilidad de estos paisajes. Lo tenemos en casos fenicios o en el caso de la Illeta, podríamos decir que iberopúnico. En la parte superior, el yacimiento fenicio de Sacaleta en Ibiza, que están erosionados por la acción del mar y, a su vez, con el aumento del nivel del mar, pues está previsto una progresiva destrucción en las próximas décadas. Y los humedales ya, pues bueno, simplemente tengo que mencionar Doñana o Mar Menor, ya lo digo todo.
También son entornos a veces vulnerables a la sismicidad. Lo estamos viendo en los propios yacimientos. De nuevo, recurro, por supuesto, por preferencia personal, al yacimiento del Cabezo Pequeño del Estaño, donde hemos podido documentar un terremoto que directamente no es que masacrar a nadie ni hiciera que se fueran del poblado, pero bueno, que sí les destruye bastante las estructuras. También es una zona vulnerable, como ninguna otra, a la urbanización descontrolada. El Cabezo Pequeño del Estaño, en el año 89, vemos como todo este cerro fue comido por una empresa, por una cantera, para la extracción de áridos para la construcción de los pisos, digamos, con carácter de expansión turística, de Guardamar del Segura, en la costa. Se salvó solo un 20%, porque el ya mencionado Antonio García Menárguez paró directamente, se tiró delante de las excavadoras. Por lo tanto, es que aquí no tenemos ni siquiera... De hecho, es que te das un paseo y a veces no hay ni cerámica, nada. No tenemos ni la topografía que pisaron los fenicios, porque está el cerro absolutamente comido. Se ve muy bien, por ejemplo, en este modelo digital. También otro sitio en el que hemos trabajado, que es la bahía de Algeciras, también se ve muy claramente, ¿no? Yacimientos como Cartella y el Cerro del Prado, aquí los tenemos en los años 50, como en los años 70, de nuevo, el Cerro del Prado comido para áridos, es decir, se utilizan yacimientos que se utilizan como cantera directamente, forman parte ahora mismo del hormigón con el que se construyeron los pisos de la costa. Es así de trágico. Y, bueno, incluso y en la actualidad, o bueno, décadas posteriormente, se rodeó con una refinería, Cartella, eso es bien conocido, pero bueno, el Cerro del Prado incluso también se instaló una central de gas. Y vamos a ver que no se ha detenido ahí el tema, va más allá. Y luego algunos casos, bueno, pues ya de estos de tirarse de los pelos, de la provincia de Alicante, esto que es tristemente protagonista por estas cuestiones, como por ejemplo con el Oral, el yacimiento ibérico, pues en el 2013 se excava un fortín púnico costero, o ibero-púnico en la costa de Alicante, en Campello, y al año siguiente lo destruyen. Y hoy en día, no he podido traer una foto del cartel, pero está el terreno en venta para construir un chalet. Y esto lo he vivido yo. Y luego una nueva oleada de afección que ya también ha salido en otras presentaciones, que es el tema de las renovables descontroladas, acabando con paisajes que, bueno, como no es productivo, pues son paisaje. En este caso, por ejemplo, estos dos yacimientos que ya bastante destruidos están los pobres, ¿no? Cerro del Prado y Cartella, pues nada, ahora tienen en medio, en toda esta zona, que era una zona, bueno, de marismas, total, las marismas, los humedales, ¿para qué los vamos a conservar? Pues nada, ahora tiene el orgullo de ser solar de la mayor planta solar fotovoltaica de Andalucía. Y luego también, para no dejar de mencionar esa parte que ayer nos comentaba Almudena Orejas de las capas de significado y de complejidad que puede llegar a tener un paisaje, en este caso los paisajes costeros, que los estamos viendo ahora desde la perspectiva fenicia, y en concreto en el estrecho, coinciden con los paisajes de las pateras. Originalmente, por la parte más estrecha del estrecho, perdón por la redundancia, digamos, en la parte gaditana, pero hoy en día están llegando las pateras a Cartagena. Es decir, tenemos una dispersión muy similar a lo que estamos viendo del mundo fenicio y se nos repite ubicaciones, a veces de forma muy redundante, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el Cabo del Trafalgar, que ya lo hemos mencionado, con ese posible santuario fenicio, o la propia isla de Tarifa, necrópolis fenicia, pero que también ha sido durante muchos años un centro de integración de inmigrantes. Y que, bueno, afortunadamente ya no lo es, pero desde luego no es el fin del problema. He traído este ejemplo un poco por... no tanto remover conciencias, que sé que aquí las tenemos bien removidas, sino por mencionar un poco a veces lo machacona que es la historia con la relación del mar, de las migraciones, en algunos sitios concretos que son muy sensibles a ello, ¿no? Y en este caso, pues yacimiento arqueológico en el que
llegan pateras con gente viva y a veces muerta. Bueno, y por ir concluyendo con una cosa así un poco más positiva, no dulce, sino salada, pues también el patrimonio fenicio, los yacimientos, por dónde están, si se explotaron las salinas ya desde época fenicia, pues nos permite también poner en valor un patrimonio muy rico en la península ibérica en general, que se ha perdido muchísimo en las últimas décadas, que son las salinas, que históricamente pues, había muchísimas. En Andalucía estaba, en los trabajos que se ha contabilizado, que de 400 catalogadas, solo 13 siguen en funcionamiento, muchísimas que han sido destruidas, borradas, y por lo tanto es un patrimonio también que dota esa parte que también hemos tocado en algunas presentaciones del tema de las identidades, ¿no? Las identidades de zonas costeras, de ciudades y territorios costeros de la península, que tenían en la explotación de la sal, en las actividades, en la pesca, parte de su identidad y que la han ido perdiendo con el tiempo. También la propia convivencia con los puertos, la relación de dar la espalda o dar la cara al mar en los puertos, que lo hemos visto en ciudades como Valencia, Barcelona en las últimas décadas, ¿no? ¿Qué actitud tenemos hacia los puertos? Pues una convivencia con los puertos. Todo eso es parte de una identidad de cultura marina que hemos ido perdiendo, una tradición marinera que hemos ido perdiendo en muchas regiones donde existía y donde ahora se vive de espaldas a un puerto, no solo lo que significa un puerto en el sentido de llegada de barcos o de convivencia de medio acuático y semiacuático, sino también de actividades portuarias. Tenía aquí una foto, que pena la he quitado porque me iba a exceder, pero bueno, de unas mulas llegando al puerto de Algeciras cargadas de unos inmensos fardos de corchos de los alcornocales para la industria naval y pesquera. Y bueno, afortunadamente pues hay esperanza y algunas iniciativas, incluso un itinerario cultural europeo bien conocido por los compañeros de Jaén, declarado ya en el 2003, que es la Ruta de los Fenicios, que trata de poner un poco en relación diferentes asentamientos fenicios a lo largo del Mediterráneo, es decir, esta es, digamos, internacional, a España, pero, como casi siempre, la esperanza está en el ámbito local y en sitios que sí que, por su tradición, bueno, pues Cádiz, no le vamos a decir a los gaditanos, que siempre dicen que es la ciudad más antigua de Europa y la ciudad trimilenaria, pues por supuesto en Cádiz el patrimonio fenicio está puesto en valor y además con una concepción en los últimos años de paisaje de la bahía completa, ¿no? Integrando a Chiclana, por supuesto, el Castillo de Blanca, que siempre ha estado en esa lectura, y también a Chiclana, y por lo tanto toda la bahía de Cádiz y no solo la Cádiz, digamos, urbana. Otras iniciativas, por ejemplo, en el Mar Menor, en la región de Murcia, pues creaciones de rutas arqueológicas subacuáticas para visitar pecios, la riqueza de pecios que tiene la zona y en concreto, que ya como menciono nos lo detallará el director del ARCUA, el pecio fenicio del Bajo de la Campana, que es una riqueza magnífica que tiene el patrimonio subacuático de la zona y que se puede combinar con pues, una concienciación y mejora, parece que van mejorando las condiciones en esta laguna, en el Mar Menor. Y luego incluso apropiación por parte de la ciudadanía desde cero, desde la nada, como es el caso de Cartagena, del patrimonio. En Cartagena, en los años 90, tenían que decidir retomar unas fiestas que se habían perdido por una desgracia y decidieron que el tema iba a ser cartagineses y romanos. Y hacen de eso, bueno, pues parte de su identidad y, desde luego, hay una lectura con el patrimonio. E incluso pues ya excede la cosa Cartagena con lo que se llama el fuego sagrado, que es el viaje de una especie de antorcha, ¿no?, que llega hasta Cartagena para las fiestas y que ya incluso este año sale de Linares, en Jaén. Es decir, que hay también una idea de trascender el ámbito local, en este caso de Cartagena. Y como último ejemplo, pues volver a la desembocadura del Segura, Guardamar del Segura, en Alicante, conocido tradicionalmente por el yacimiento fenicio de la Fonteta, que se ha excavado durante décadas, bien conocido, se ha vuelto a retomar a los trabajos y que sin duda es un referente para el mundo fenicio. También el yacimiento que yo les he mencionado, el Cabezo Pequeño Estaño, que sería algo anterior.
y que el Ayuntamiento y sobre todo el Museo Arqueológico de Guardamar durante años pues han cuidado mucho que todo eso, o que en todas las rutas arqueológicas siempre haya un paseo por la zona de las dunas cercanas a la costa y al pueblo, y también una idea de, ¿cómo diríamos?, de percepción del río Segura, la desembocadura del río Segura, que tan desdibujada está hoy en día. Y sobre todo, bueno, aquí tenemos la gola actual del puerto, que ha cambiado las dinámicas y está haciendo que desaparezca alguna de las playas, pero, digamos, esa integración entre paisaje natural y patrimonio, en este caso fenicio, que lo tiene muy rico este ayuntamiento. Y simplemente por concluir, y siempre ha sido la lucha de Antonio García Menárguez, que es el que ha diseñado todos estos proyectos de Guardamar, el que esto se hace por la ciudadanía de Guardamar del Segura, porque lo merece y porque es su patrimonio, y no siempre pensando en un turismo, que obviamente está, y el turismo es la provincia de Alicante, pero que esto es un patrimonio que es local y que fundamentalmente tiene que ir dirigido a la ciudadanía que tiene el paisaje como uno de sus derechos, y sobre todo pues al público escolar, que es el que nos da esperanza en el futuro. Muchas gracias.